El especial de fin de año. Ahora que estamos en diciembre 2025, que nos preparamos para recibir el 2026. Está pasando que, y se dice que en diciembre es un mes acelerado en el que estamos en muchos grupos de WhatsApp, ahora que nos manejamos con WhatsApp, ¿no? Ujú. Todo es por WhatsApp. Tenemos muchos mails y las agendas totalmente colapsadas. Hacer todo lo que no hicimos durante el año en este mes. Lo queremos resolver todo. Queremos resolver todo. Para que se cumpla todos los planes que teníamos en enero 2025. Y ya estaba agotada, ya estaba colapsada la agenda. Tal cual. Punto, ¿no? En muchos casos. Sí. Y la sensación de que mi tiempo no lo manejo yo, de que me supera la cantidad de cosas que tengo como si hubiera alguien otro que lo manejara. Y es cierto, hay una parte que no manejamos. Sí, trabajamos en una organización, inclusive cuando somos emprendedores, o sea, muchas situaciones en la vida personal y laboral no manejamos agenda. Sí. Pero hay una parte que sí manejamos ¿Qué manejamos? y que la dejamos liberada al azar. Y de eso me gustaría que hablemos. Me encanta. De la parte sobre la que sí tenemos posibilidad de hacer algo, porque suele suceder que fin de año termina siendo un acumulado desprolijo de, si pensáramos como metáfora en el placar, de todo lo que voy guardando sin tomarme el tiempo para reacomodar, para sacar lo que no va mal, lo que no me entra, lo que no quiero más. Me compré un par de zapatos nuevos, saco quizás el anterior, porque tengo un placar que tiene una dimensión a la cual le entra esta cantidad de zapatos. Entonces, para que entre uno nuevo, tengo que sacar otro. Bueno, pero fui acumulando y metiendo como pude, los huequitos y cosas por el estilo, y eso mismo nos pasa con la agenda. E incluso, vos hablás del WhatsApp, es interesante lo que pasa con el WhatsApp o cualquier otra forma de comunicación en la cual hay grupos que se empiezan como a, yo digo deformar, pero deformar ¿por qué? Este es un podcast en el que hablamos de cambios y en el que planteamos las situaciones en las cuales cuando los contextos van cambiando, distintas cosas vamos necesitando. Entonces, vamos a comenzar a poner algunos ejemplos de desorden y necesidad de hacer. En otra época hubiéramos dicho hacer Marie Kondo de la agenda. ¿Se acuerdan de Marie Kondo? Sí. Ella que hacía tenía una mirada muy minimalista de que necesitábamos poco además, entonces ordenaba y sacaba y dejaba poco en la limpieza que nos proponía hacer. Bueno, algo parecido a hacer con la agenda, algo parecido a hacer con los grupos de Telegram, de WhatsApp y demás en los que estamos. ¿En qué sentido? La semana pasada le propuse a un cliente que viene, no a fin de año, viene tapado todo el año con esta sensación de estar con tanto que, bueno, su vida no da abasto, no da más realmente. Le dije, imprimite la semana anterior de tu agenda. Si tenés ganas, tráete el mes entero, pero empecemos por una semana. Y entonces lo trajo impreso y empezamos a revisar juntos cada evento que tuvo. Era un director comercial de una compañía muy importante, con mucha gente a cargo. Empezamos a revisar las reuniones que tuvo, los eventos en los que fue a visitar clientes, las reuniones con el equipo, las reuniones con personas de otras áreas, etcétera, etcétera. Y ante cada una de ellas le pregunté, esta reunión que dura 2 horas que tenés con la gente de marketing, y que es semanal y a la que van esta cantidad de personas, están invitadas esta cantidad de personas. El año próximo, entendiendo que ahora viene el corte, ese corte que nos hace, bueno, decir, bueno, hay algo que termina y empieza a fin de año. Bueno, el año que viene, esta reunión, primero, ¿tiene razón de ser que siga existiendo? Me contestó sí, a esa particular. Ok. ¿Tiene que seguir siendo de 2 horas? No, creo que no. Creo que ya adquirimos una agilidad para resolver temas como tal, y no sé qué, y que además también resolvemos en tal otro lado, que podría pasar a ser de 1 hora perfectamente. Bien,
tienen que seguir estando las 10 personas que están invitadas a esa reunión. Entonces me dijo, no, tales que de tal área y de tal otra que venían estando, la verdad que ya no tiene más sentido porque... Y le pregunté también, ¿y vos tenés que seguir estando? Y lo vi dudoso y entonces reformulé la pregunta. ¿Vos tenés que seguir estando en todas las reuniones semanales que hacen con marketing? Y me contestó, la verdad es que yo podría estar una vez por mes, porque mi equipo adquirió ya la habilidad para resolver estos temas solos. Y podría además estar una vez por mes en modo además reporting, ¿no? En modo de enterarme, porque reorganizar las reuniones a la luz de que quizás en esa que vamos yo y el gerente de otra área y yo, bueno, que ellos sepan que es una reunión en la que nos van a contar qué pasó en el mes en relación a tal cosa, en relación a tal otra, y en la que nosotros vamos a dar información en relación a no sé qué, no sé cuánto, y etcétera, Sí. etcétera. Bueno, hicimos eso con todos los espacios que estaban bloqueados en su agenda. Sacamos una ¿Cuánto? la- Quiero saber cuánto. y vimos que su espacio quedaba liberado en un 30% de esa semana. Wow. Le di de tarea hacer lo mismo con todo el mes y más o menos llegamos al mismo número. Claro. Había un 30% de agenda de cosas que tenían, algunas tenían frecuencia, otras eran solamente una vez, otras eran, bueno, más frecuencia, menos frecuencia, etcétera, etcétera. Y entonces encaró yo lo llamo la arquitectura de la agenda, la rearquitectura, la reedición, bueno, el reseteo Sí. de la agenda para el año próximo, por lo menos con un 30% menos de actividades Claro. o reformulado en relación al año siguiente. Agarramos el WhatsApp, vamos a otro ejercicio, agarramos su WhatsApp. Sí. Entonces le dije, agarrá los 50 últimas personas personas o grupos que te escribieron. Pasó algo re interesante en relación a los grupos, ¿no? Entonces quedamos en grupos, si volvemos al tema cambio, quedamos en grupos a los que ya no tenemos que estar, aunque los tengamos archivados. Esa acumulación de información es lo antieconómico lo que sucede ahí. Y la verdad es que en muchos casos uno podría decir, sigo con ustedes en contacto individualmente, o si sucede algo de tal tipo, por favor avísenme, me bajo. Y lo hace respetuosamente y de un modo que no molesta y que no ofende a nadie y demás. Y entonces, revisar en dónde quedé pegado, y cuando digo quedé pegado, capaz que yo mismo me metí, yo mismo armé el grupo, y ese grupo perdió vigencia, ese grupo ya habla de otra cosa que es distinta de lo que, inclusive, de lo que era el asunto original del grupo, porque viste que los grupos tienen nombre, y capaz que ese grupo se creó para algo y ahora ya es otra cosa. Entonces, parte del desorden también es está mal en el índice. Lo que está dentro de ese capítulo, en este caso capítulo grupo de WhatsApp, lo que está dentro de ese capítulo no corresponde con el nombre, entonces marea. Y si no me marea a mí, marea a los demás. Entonces ya los que escriben en ese grupo sobre algo, se escribe en ese grupo sobre algo que no corresponde a lo que es el asunto. Claro. Y lo mismo pasa con los mails. Las cadenas de mails en las cuales el asunto quedó, pero se escribe sobre otra cosa. Entonces, ese desorden en el caos de diciembre, en el caos del año, en el caos de la cantidad de información que, además de información y de temas, de issues, que suceden, que además en el año se van acumulando, es necesario hacerles el maricondo. O sea, es necesario tomar las riendas y hacer una limpieza a la luz de mi presente y ni hablar del año próximo. Claro. Otro ejemplo, recuerdo un cliente, un CEO de una organización, que participaba siempre de una reunión, de un área nueva que se había creado en la organización,
Y tenía total sentido que él participe en esas reuniones que sucedían una vez cada 15 días. Era absolutamente necesario, era una startup binaria, era realmente una situación de gestación y de puesta en marcha, de maquinarias de las cuales ese área se hacía cargo, maquinarias en la planta, era una empresa de aceros y demás. Y entonces fue muy necesario que suceda así. Y en un momento determinado dejó de tener sentido y él a veces iba y a veces no iba, pero cuando no iba sentía culpa. Y fíjate que incluso no teniendo sentido seguir estando, sentía culpa por no estar, porque le seguían llegando las invitaciones, porque seguía con ese, como hemos llamado en otros episodios, ese delay en relación, ese desfasaje Claro. en relación a lo que él creía que sí debía pasar y ya no tenía que pasar más Claro. por desfasaje. Entonces, concretamente, sinteticemos. Agenda. Ni hablar. Agenda. Número uno. Me encantó ese ejercicio. ¿Qué suelto? ¿Qué dejo? Sí. ¿Qué necesito mantener? ¿Y qué necesito mejorar? Esas son 3 preguntas interesantes para hacerse en un montón de ámbitos de la vida, pero para hacerse en relación a la agenda y a la limpieza son 3 preguntas importantes. ¿Qué dejo? ¿O elimino? ¿O suelto? ¿Qué necesito mantener y conservar exactamente como está? ¿Y qué necesito mejorar? Y ahí entra cambiar el formato, que no sea más una reunión, ahora es una información que nos pasamos de tal modo, de tal otro, ahora en vez de 2 horas es una, ahora en vez de tales personas vienen otras, o sea, ¿qué necesito mejorar o modificar? Claro. ¿Está? En relación a la agenda. Bien. Entonces, en nada de lo que acabamos de decir, yo lo que miré a lo que presté atención es a lo que no manejo. Miré todo lo que manejo. Miré cómo lidero la gestión de mi tiempo. Cómo lidero a mí, cómo me lidero y cómo lidero a otros. Porque eso mismo lo podés hacer si sos el líder de un equipo o el líder de un proyecto. Hacer exactamente lo mismo. Señores, viene fin de año. Nos tomamos un ratito para pensar en los instrumentos que usamos para crear, para comunicarnos, para alinearnos, etcétera, etcétera. Y nos fijamos si esos elementos tal como los usamos, los venimos usando hasta ahora, es la forma en la que tenemos que continuar usándolos para el año próximo. Claro. Y lideramos a que se revise. Revisar para empezar, parar. Sí. Revisar, sí. Reempezar o reeditar a la luz del hoy y no del pasado. No era lo mismo el diciembre del año pasado que este diciembre. Claro. Y bien lo dijiste cuando hablabas de los grupos de WhatsApp. Se han creado con un fin, tenían un nombre, después empieza una comunicación distinta de un tema distinto. Exactamente. Que tal vez ya ni siquiera es necesario. Yo estoy distinta. También. Y entonces digo, la verdad es que a mí me servía estar enterado de todo lo que pasaba en tal lado. Hoy tengo un equipo más maduro, en quien puedo confiar. Digamos, en este caso no sería yo, pero sí sería yo, porque estoy hablando de mi liderazgo. Claro. Por lo cual, ahí no necesito más estar. Y quizás eso lo tenga que comunicar. Yo me voy a bajar de tal grupo porque tengo la confianza plena en ustedes y entonces ya sé que si pasan cosas de tal tipo, ustedes me van a buscar. Yo no tengo que estar mirando porque ustedes me van a buscar. Entonces, me permito bajarme de esa reunión, de ese WhatsApp, de lo que sea, por tal razón, ¿no? Entonces, entender que las cosas cambian. Yo cambio en mi liderazgo, mi equipo cambia en su madurez, en las cosas que aprende, las cosas que aprendió, los contextos cambian. Las cosas que están vigentes dejan de estar vigentes, cosas que no existían empiezan a existir. Claro. Y si entendemos esta característica del mundo cambiante, también entendemos que los artefactos que usamos para ordenarnos y organizarnos también tienen que ser revisados
cada tanto tiempo. Estamos en diciembre y por eso proponemos este ejercicio, pero pueden ser revisados en cualquier momento del año. Pero bueno, como estamos en un mood, ¿viste? El mood de parar y reflexionar, de parar y soltar, de parar y celebrar También. y decidir continuar Ujú. con ciertas cosas, porque también es un buen momento para decir, esto estuvo buenísimo. Decirle a otros y decirnos a nosotros mismos, che, esta reunión así como la hicimos funcionó genial, sigámosla, Claro. sigamos adelante con esto así. O sea, esos instrumentos que tenemos para trabajar juntos, mantengámoslos, porque así estuvo muy bien. Ese reporte que generamos, que vos me hacés mes a mes sobre tal cosa, ya no tiene más sentido, porque solamente ahora necesito estos dos elementos, porque el resto te libero del reporte, tenés autonomía, lo puedes hacer solo y no necesito ni siquiera estar enterado. Claro. Bravo. O sea, se mezcla también con esto que estamos diciendo, es un poco evaluativo y proyectivo de revisar cómo trabajamos con los otros y qué tiene vigencia, qué debe ser revisado, qué debe ser creado nuevo, porque todavía no existe, qué cosas hoy puedo entregar, delegar, soltar con otros, Mejorar también. y mejorar es lo mismo, y qué cosas ya estoy listo ahora para agarrar porque puedo soltar al mismo tiempo. Claro. Entonces, es una buena forma de revisar la diaria cotidiana de uno y los métodos que uno tiene de trabajar con otros, Sí. el revisar estas formas y estos mecanismos. Excelente. Bueno, me encantó el maricondo de la agenda. Me gusta revisar la agenda, hacer una limpieza para arrancar el año. Los mails y los grupos de WhatsApp, que incluso tenemos muchos grupos de WhatsApp archivados porque no los leemos. Exactamente. Pero está esa costumbre de, y si lo necesitamos, pero no, capaz ya no lo necesitamos. Soltar, ¿no? Hay que soltar. Animarse a esta altura del año es tan liberador. Soltar aquello que no te agrega valor y te ocupa tiempo. Te ocupa tiempo y espacio. Y al mismo tiempo da autonomía a otros y confianza y demás, ¿no? Así que, bueno, creo que es un buen momento para eso. Felices Excelente. fiestas para todos. Felices fiestas. Muchas gracias, Andrés.